a esta quinta jornada de primavera, organizada por la Sociedad Histórica Villa de Miajadas, que lleva por nombre Miajadas, mitos y bulos. También agradecer, como no, a todos los que han hecho lo imposible para que esta jornada sea posible. Y sobre todo a los señores ponentes que han tenido la deferencia de venir hoy a compartir con nosotros parte de su sabiduría y de sus trabajos. Para dar inaugurada esta jornada, damos la palabra al alcalde en funciones, que como siempre ha tenido la deferencia de inaugurar nuestra jornada, don Juan Luis Isidro Girón, al que agradecemos su presencia y su apoyo como representante municipal y también como socio. Muy bien, muchas gracias. ¿Me pasas el micrófono? Muy bien, buenos días a todos y muchas gracias por estas palabras. Y en primer lugar agradecer a la Sociedad Histórica Villa de Miajadas por la invitación hacia mi persona para inaugurar esta jornada y en segundo lugar agradecer su trabajo. Yo lo sé porque he echado varios ratos con Luisa y con varios miembros de la asociación y sé que os lo tomáis esto con una pasión inusitada. O sea, es difícil ver a gente tan apasionada con lo que le gusta como sois vosotros. Yo en todos los foros en los que he estado hay una de las cosas de mi pueblo de Miajadas en las que siempre alardeo. Una es su iniciativa en el aspecto de trabajo. O sea, Miajadas es un pueblo dinámico, un pueblo muy trabajador, un pueblo con mucha iniciativa. Y lo segundo, en su movimiento asociativo. Miajadas es un pueblo también muy dinámico en ese aspecto. Y en lo que no vamos a hacer un ranking, ¿no? Pero yo creo que la Asociación Histórica Villa de Miajadas está arriba en el ranking en lo que es su capacidad y su acción y su movimiento social, ¿no? No hay que ver nada más que el número de socios que tiene y el número de socios que pagan su cuota todos los años, ¿no? Por lo cual eso da a entender la salud de esta asociación. Y me gustaba sobre todo porque, bueno, desde pequeño a mí una de las asignaturas que me gustaba era la historia y entonces pues eso también me lleva quizá a tener un cariño especial hacia esta asociación porque, bueno, desde Miajadas muchas veces nos ocurre que no conocemos nuestra propia historia. Y yo creo que poco a poco, a base de esta jornada, año tras año, con una temática distinta, pues vamos haciéndonos una idea, ¿no? Cosas importantes que yo he aprendido, bueno, pues aunque pueden ser tonterías quizás, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una calle que se llama Faldiego, pero que nadie sabíamos que era Faldiego, pero no sabíamos que estaba dedicada a Fray Diego Collado, ¿no? Y bueno, tuve la ocasión también de ir con Luisa a Granada, cuando fuimos este viaje a Granada el año pasado para ver la exposición de la sanidad militar, en la que se llevaron la lámpara de nuestros últimos de Filipinas, que se hizo una lámpara con las armas que trajeron. Bueno, pues en ese viaje, pues Luisa la verdad que me dio una clase magistral de historia. Como no habla nada, pues entonces yo la tuve que ir sonsacando todas las cosas. Hay que reírse un poco, Luisa, que está muy tensa, entonces hay que hacer... Entonces, bueno, esto es lo que he dicho antes, ¿no? Es primordial que los viajadeños conozcamos nuestra historia y que conozcamos sobre todo de gente que se está dedicando a estudiarla y que es bueno que la divulguemos entre nuestros ciudadanos, porque está el dicho ese que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces tenemos que conocer nuestra historia para aprender de lo que hicieron nuestros antepasados. Si cayeron en alguna cosa que no hicieron mal, bueno, pues nosotros tratar de aprender para no hacerla mal. La labor de la sociedad histórica pues no solo se basa en estas jornadas, sino que también hace una difusión cultural muy importante, que yo creo que son de las actividades culturales y sociales en Miajadas que tienen más repercusión, ¿no? Todos los años la batalla de Goya, los años que la habéis hecho, con un éxito espectacular de participación y de público, sobre todo también, bueno, el mercado antiguo que se realizaba el mismo día, en julio, por las calles del pueblo. Yo creo que eso ha sido, uno de los bombazos más impresionantes de lo que habéis hecho y la verdad que yo os lo agradezco. Nosotros desde que llegamos al equipo de gobierno en 2011 pues nos propusimos una cosa, que era
dar cancha a las distintas asociaciones y el ayuntamiento desde atrás tratar de apoyar en todo lo posible, pero darle el protagonismo a la sociedad. Yo creo que esa jugada ha salido bien, uno de los ejemplos es la sociedad histórica. ¿Por qué? Porque las administraciones no podemos llegar a todo. O sea, si lo que hacéis vosotros lo tuviéramos que hacer el ayuntamiento, bueno, pues sería inviable, no podría ser, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Agradecer a la sociedad histórica y a otro tipo de asociaciones que han colaborado en hacer todo tipo de actividades y animaros a que sigáis en esta linde que hemos cogido entre todos y que bueno, que poco a poco pues los ciudadanos de Miajada pues sigamos conociendo la historia de primera mano, que sigáis haciendo actividades como las que venís haciendo y realizando. Hay un proyecto muy bonito para este año que yo espero que fructificará en julio y nada, yo me voy a quedar aquí también porque agradecer también a Beatriz Correllero y a Miguel Ángel Naranjo, que seguro que sus ponencias van a ser muy interesantes y bueno, yo me quiero quedar también a escucharos por una razón, porque me gusta la historia, ¿no? Y entonces no voy a venir solo a inaugurar y me voy, sino que me voy a quedar porque me gustará escucharos. Y nada más, agradeceros a vosotros vuestro interés también por conocer la historia y bueno, y esta tarde nos veremos quizá otra vez a la hora de la presentación de la revista, que también sé que os ha costado mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, que para eso estáis, para trabajar y sin pasar horas extras, que eso es fundamental. Nada más y muchas gracias. Igual que a sus compañeros. Bien, a continuación será la presidenta de la Sociedad Histórica Villa de Miajadas, doña Luisa Soria, quien tome la palabra. En fin, buenos días. Muchas gracias por sentirnos arropados con la gente que habéis venido. No está esto lleno como así debería ser en la exposición de una historia local. Pero bueno, lo justificaremos con diversas circunstancias, pero bueno, nosotros seguimos con nuestro ánimo, con nuestro tesón, con nuestras ganas y para adelante. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, por tus palabras, y tengo que decir públicamente que han sido los 4 años de un apoyo absoluto, tanto a nivel institucional como a nivel personal, no solamente de Juan Luis, sino de Vale, de Juan Luis, que estáis sentados, de Pedro. Ha sido una corporación que nos ha ayudado muchísimo y nos ha apoyado muchísimo. Y eso para una asociación es muy importante, porque la sociedad civil, cuando vamos por caminos dispares, con lo que es la sociedad institucional, con lo que es, ahí ya, como vayamos por caminos diferentes, al final no conseguimos ni los unos ni los otros objetivos comunes. Y pienso que los que vivimos en una misma comunidad, en un mismo entorno, los objetivos básicos tienen que ser comunes y luchar por ellos, tanto las instituciones como las asociaciones. Creo que cada uno desempeñamos la actividad en la medida de nuestras competencias, pero lo debemos hacer de la mejor manera posible. Y en este sentido tengo que agradecer públicamente el apoyo que he tenido por tu parte y por la institución. Dicho esto, no quería empezar esta jornada sin agradecer también públicamente, sin el recuerdo, de Antonio Rosas Cañamero. Ya no está entre nosotros, ojalá y estas jornadas se hubieran hecho antes de que él pasara a otro plano de existencia, ¿no? Que nos hubiera acompañado, porque Antonio muchas veces lo dijo, que tenía ganas de que se hubieran hecho unas jornadas como esta. No era una persona era una persona de rutina. No le gustaban los grandes eventos ni las historias estas, pero a temas como este hubiera venido, lo hubiera disfrutado y nos hubiera aportado muchísimo. De todas formas, yo personalmente lo quiero agradecer otra vez. Todos los años trabajé con él mucho tiempo, buceando en los archivos municipales, buceando en los archivos parroquiales. Su sabiduría era impresionante. Solamente tenía un problema, por decirlo de alguna manera, que no era disciplinado. Tenía apuntes por todas partes, notas por todos sitios, que ojalá algún día pudiéramos compendiar todo eso, que no sé dónde habrá ido a parar.
y poner en pie la historia de Miajadas solamente con lo que él tiene, yo creo que ya no necesitaríamos mucho más. Entonces, bueno, vaya nuestro recuerdo para él, y de verdad que lo digo de corazón y que me hubiera encantado que hubiera estado aquí. Bueno. Bueno, dicho esto, ahora toca justificar por qué se han organizado estas jornadas. A ver, ¿con qué objetivo y por qué? Pues era tan sencillo como que Miajadas necesita un empuje. Miajadas necesita que la gente tome conciencia de que los miajadeños necesitamos rescatar nuestras señas de identidad, que no las hemos rescatado, que estamos todavía ahí. El patrimonio cultural de un pueblo, como decían los latinos, patrimonium. ¿Qué significa patrimonium? La herencia de los padres. Nosotros heredamos lo que nos viene del pasado, lo aprendemos, lo investigamos en el presente y nos ayuda a aprender para el futuro. Eso Miajadas todavía no lo tiene. Y no lo tiene, no lo sé. Hay gente que sí tiene interés, hay gente que desde luego no tiene ninguno, pero la gente que tiene interés lo queda ahí. A mí solamente me queda que pensar que cuando en el siglo XIX ya la historia, y corrígeme si me equivoco Miguel Ángel, creo que fue en el siglo XIX cuando la historia ya se la situó como una competencia científica, por así decir, parece que lo que estaba de moda era estudiar lo del momento, lo contemporáneo, entonces todo lo que viniera de atrás había que obviarlo, no tenía ningún sentido, no valía para nada. Entonces, no lo sé, algunos pueblos no llevaron a esa dinámica, algunos pueblos como Llerena, por ejemplo, puedo decir, o como, no sé, hay muchos pueblos que a partir del siglo XIX dijeron, esto porque tiene que ser así. Hay que indagar en el pasado, hay que investigar y hay que analizar el pasado para poder aprender de ello. Miajadas no. Miajadas, bueno, como también otros pueblos, se valieron de los eruditos de los pueblos, de la gente con una cierta formación, que eran los que tenían ese interés en averiguar, ese interés en investigar, ese interés en indagar, en bucear, en archivos, en documentos, todo lo que hubiera. En nuestro caso, fijaros, Rosso de Luna, por ejemplo, no era miajadeño, fue miajadeño de adopción. Vamos, de adopción no sé, nunca le hicieron hijo adoptivo de Miajadas, fue vecino de Miajadas, pero se comportó como uno más. Y Rosso de Luna no solamente se dedicó al tema de la masonería, sino que en los temas arqueológicos, por ejemplo, de Miajadas, fue el precursor. Él no era arqueólogo, pero él, cualquier piedra que veía por ahí con una inscripción, la acogía, Museo Romano, siempre. Él, intentando dentro de sus conocimientos, que eran, ya quisiéramos muchos tener lo que él tenía, pues hacía una especie de investigación a su manera, pero que ese legado ahí está. Y como ese, puedo decir, muchas personas que a principios del siglo XX les dio por escribir, pero no publicar, luego nos hemos encontrado esos legados por ahí, pues cosas referentes al pasado. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente, como no ha tomado conciencia de que lo del pasado forma parte de la historia, es que como que los localistas, o sea, la historia local es una historia como de la vieja al visillo, vamos a ver. O sea, como si nosotros quisiéramos conocer los acontecimientos acaecidos en Miajadas como una simple anécdota. Cuando lo que tenemos que pensar es que cualquier anécdota sirve para hacer luego, como ya he dicho antes, que a partir del 19 ya se empieza a analizar la historia. Si yo descubro un indicio de cualquier alusivo a cualquier tema, ya para eso están los historiadores, para hacer un análisis de esa investigación que hemos hecho los aficionados a la historia, que al fin y al cabo somos los que más estamos interesados por las historias locales, porque parece que los historiadores, o no, Miguel Ángel, parece que las historias locales no tienen ningún sentido. Sí, para ti personalmente sé que sí, porque si no, no te hubiera invitado. Pero bueno, reconóceme que hay muchos historiadores, que no ven la historia local como algo científico, como algo serio. Sin embargo, yo desde mi punto de vista pienso
que como la historia local hay que verla desde distintas vertientes, la vertiente antropológica, la vertiente social, la vertiente educativa, desde todos esos ámbitos, si analizamos la historia, nos va a ayudar a entender cómo fue nuestro pasado, por qué hablamos de una determinada manera a nivel léxico, por qué nos comportamos de una determinada manera a nivel antropológico, por qué la educación del pueblo es de una manera y no es de otra, a nivel educativo. Es decir, desde distintas vertientes se analiza la historia y pienso que a nosotros, a los miajadeños en este caso, nos ayuda a entenderlo. Hay gente que opina que no tienen por qué entender la historia, simplemente manejar datos, hacer estadísticas y vamos a ver, vamos a ser realistas. Va a tener algo que ver a la hora de escribir una historia de Extremadura, va a tener algo que ver las estadísticas demográficas que hubiera en el siglo XIX, si no se tienen en cuenta las estadísticas demográficas de los pueblos. Cuando se analiza la historia de Extremadura, a nivel demográfico, por ejemplo, ¿qué se basa? En las grandes ciudades, Cáceres, Badajoz, Navalmoral, Plasencia, Mérida. ¿Qué pasa con los pueblos pequeños? Nosotros tenemos una propia. Tuvimos, por ejemplo, al principio del 19, por poner un ejemplo claro, cuando la plaga de langosta asola todos los campos, la langosta se come todo el grano, el agricultor se queda sin nada, absolutamente sin nada. ¿Cuál fue la solución? Marcharse todos a las minas de Gibraleón, que era donde en Huelva les acogieron a todos y se fueron. En aquel momento Miajada se queda desolada, se queda sin nada, pobre, muere un montón de gente. O sea, todo ese análisis, yo pienso que luego trae unas consecuencias, y esas consecuencias las tuvimos en Miajada, no las tuvieron en El Escurial ni en Navalmoral de la Mata, las tuvimos aquí. Y desde ese punto de vista yo justifico la historia local. Entonces, no sé si hay alguien, luego habrá una mesa redonda que ojalá y participemos y que alguien me dé otro punto de vista, pero yo quizás en ese sentido soy demasiado estricta. Y bueno, yo simplemente quería justificar por qué esta jornada, no me quiero meter en historia de Miajadas porque como yo empiezo a hablar no voy a acabar, porque me conozco. Entonces prefiero que ya Miguel Ángel y Beatriz se hagan cargo del tema y luego ojalá hagamos una mesa redonda y podamos justificar estas jornadas como se merecen. Nada más. Bien. Pues como ya están inauguradas estas jornadas, voy a leeros el programa. La primera ponencia inaugural será de doña Beatriz Correllero Ruiz. Sobre las 12 tendremos un descansito en el que habrá un café en el patio, a ver que estamos todos invitados. La segunda, después del café, tenemos la segunda ponencia con don Miguel Ángel Naranjo Saquino. Y cuando él acabe, tendremos una mesa redonda en la que, como ha dicho nuestra presidenta, esperamos que todos, o por lo menos la mayoría, participen en ella. Y a continuación, pues acabaremos la mañana yéndonos a comer. Aquellos que quieran se lo pueden decir a una compañera que pasará por aquí para que se lo comente, ¿de acuerdo? Y así acabaremos la mañana. Por la tarde, a las 18:30, volveremos porque tendremos la presentación de la revista Cero, Soy Miajadas, Cal y Arena, a cargo de doña Elsa Merialdo Pasturense, que será la que nos presente esta revista, además de don Tomás Luis Reclamar. Y después habrá una intervención libre de articulistas de aquellos que quieran participar, expresando pues aquello que ha escrito y que oralmente nos lo cuente. Y sobre las 20 horas tenemos nuestra clausura de arte. Bueno, pues esta quinta jornada lleva por título, como ya hemos dicho, Historia de Miajadas en 2 segundos. Como todos sabéis, la Sociedad Histórica de Miajadas está dedicada en cuerpo y alma a desentrañar la historia de Miajadas y sacar a la luz todo aquello que en ella aconteció a lo largo de su
pueblo condenado a irrevocable muerte. Pero, ¿cómo podemos conocer la historia? La respuesta es simple, a través de la investigación de las fuentes históricas. ¿Y cuáles son estas? Pues las fuentes escritas, transmitidas por el hombre en determinados soportes, como papel, papiros, etc. Y estas muchas veces han sido inventadas o creadas por alguien con alguna intencionalidad determinada, creando así los bulos, por lo que hay que saber interpretar su grado de verdad. Las fuentes orales, transmitidas de boca en boca, relatos que han dado lugar a unos mitos y leyendas, y por último, las fuentes naturales, como son los restos de animales, plantas, piedras, etc. Una vez que el historiador cuenta con la fuente histórica para su estudio, comienza una larga investigación o crítica, en la que se analiza todos los aspectos posibles para determinar que no se trata de un elemento falso. En nuestra localidad apareció la primera historia de Miajadas, escrita y publicada por dos jóvenes miajadeños, Beatriz Corredero y Julio Santiago. Y es precisamente doña Beatriz Corredero a quien tengo que pasar, y que pasará a exponer su ponencia titulada Miajadas, una historia aún por descubrir. Doña Beatriz Corredero nació en Miajadas en 1973, a mal decir la edad, pero bueno. Estudió en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús hasta que terminó bachillerato y luego se pasó a continuar sus estudios a la capital de España. Es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en producción radiofónica. Actualmente es la vicedecana del grado de periodismo de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, UCAM, donde comenzó su experiencia docente hace más de 10 años. En la UCAM imparte las asignaturas de reportajes y entrevistas, información en radio y periodismo multimedia. Es además la coordinadora de prácticas de los alumnos de cuarto curso. Ha sido también asesora de la revista de la Facultad de Comunicación de dicha universidad, Esfera Pública, e imparte docencia en el Máster de Innovación Turística y en el Máster de Metodología de la Investigación, ambos vinculados a la UCAM. Está acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad como profesor contratado, doctor y cuenta con un sexenio de investigación. También ha trabajado como periodista durante varios años para la Federación Española de Hostelería como coordinadora de diversas publicaciones dedicadas al turismo y a la hostelería. Beatriz es también miembro del grupo de investigación digital de la ONU, que tiene como objetivo principal la realización de estudios sobre las nuevas tendencias de las industrias audiovisuales en la era digital y colabora con el grupo de investigación en historia del turismo, en el que participan diversas universidades españolas y extranjeras, que actualmente participa en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía e Innovación. Ha participado también en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre comunicación y ha publicado numerosos artículos relacionados con las materias que imparte la UCAM: radio, periodismo digital y turismo. Su primera publicación fue la historia Miajadas, realizada junto a su compañero y amigo Julio Santiago García. Con todo esto y este extenso currículo, creo que es interesante lo que vaya a decir. Le cedo la palabra, doña Beatriz. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la presentación y también quisiera agradecer, es un honor para mí estar hoy aquí, y quisiera agradecer a la Sociedad Histórica Villa de Miajadas, en particular a su presidenta, Luisa Soria, la invitación para participar en estas cuartas jornadas ya. Son 4 añitos, que se dice pronto, todos se van acelerando, parece. Y estas jornadas, decía, que contribuyen a recuperar nuestras raíces, como bien ha dicho Luisa antes, y a cumplir un objetivo que todavía está en ciernes, y es que se conozca la historia de nuestro pueblo. La verdad es que la invitación me pilló un poco por sorpresa, porque aunque tuve la suerte de investigar y publicar el primer libro sobre la historia de Miajadas, fue aquello quijotesco, porque 2 jóvenes que no sabíamos nada del mundo nos pusimos a investigar y conseguimos sacar el libro, y la verdad que cuando lo miras por retrospectiva dices, madre mía, qué arriesgados que fuimos,
pues es cierto que mis circunstancias personales y profesionales me han llevado por otros derroteros, ¿no? Apartado del estudio histórico de la historia de mi ahijada. Actualmente, como han oído antes, investigo sobre radio, sobre periodismo multimedia, sobre turismo, sobre docencia universitaria. Sin embargo, las nuevas tecnologías han posibilitado que yo pueda seguir de cerca la historia de nuestro pueblo, la historia a día de hoy, a través de los diarios digitales, del hoy de la Extremadura y sobre todo de una cosa que me parece muy interesante, que son los portales y los sitios web que han surgido últimamente y que me permiten que a 700 kilómetros de distancia, como estoy, pues pueda seguir pues, la actualidad de lo que acontece en el lugar donde pues, tengo a mis familiares, a mis amigos y a compañeros muy cercanos, ¿no? Dicho que me pilló por sorpresa, pero me hizo mucha ilusión y me ha servido para recordar aquellos orígenes y aquel camino que Julio Santiago y yo tuvimos que recorrer para escribir la historia de Miajadas. Un libro que ya ha cumplido 20 años, de hecho casi no me reconozco en la foto de portada, quien pillara esos 20 años y las ganas que teníamos de comernos el mundo. Pero bueno, el caso es que al releer lo que escribimos vienen a la mente muchos recuerdos del campamento de verano en Aldeanueva de la Vera con la hermana Lucía Soria cuando salió esta idea de embarcarnos en este proyecto, de recurrir a alguien que sabía de historia en ese momento, que era nuestro referente, que era nuestra profesora de historia de Julio Mía, Celia Cuadrado, para que nos corrigiera los borradores, nos dijera si íbamos bien, nos orientara para contextualizar los hechos con toda la historia que ella sabía, que era años luz, que estaba de la nuestra. No se me olvidan tampoco pues, a muchas tardes que he pasado yo en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Histórico, cuando me pilló estudiando los primeros años de carrera en la universidad, buscando información. Tampoco se me olvidan los paseos en bicicleta de punta a punta del pueblo, entrevistando a personas que nos podían contar cosas, bien que guardaban en su casa alguna hacha paleolítica, o personas que habían vivido pues, la guerra civil. Es decir, pues un montón de cosas que apuntamos, fuimos escribiendo y que nos sirvieron para rellenar ese pedacito de historia que lo que nosotros publicamos fue solo la punta del iceberg. Y gracias a quizá lo que publicamos, no sé, pero luego se ha ido interesando a la gente por la historia del pueblo y hoy es posible que haya una asociación que esté haciendo lo que estamos haciendo aquí hoy. Y también nos dejó huella, como no, las tardes que se convertían en noches, mecanografiando página a página el libro, en el que confiábamos tanto, que logramos convencer a nuestras familias para que invirtieran dinero y nos lo publicaran, ¿no? Sin duda, sin su ayuda, pues quizá esas páginas mecanografiadas hubieran acabado en un cajón olvidadas. La verdad es que si esta empresa lo hubiéramos llevado a cabo a día de hoy, las cosas hubieran sido diferentes, no digo más fáciles, pero diferentes. Gracias a los ordenadores y a los programas de edición como Word nos hubiera sido un paseo, mecanografiar, maquetar. Gracias a Internet y a Google hubiera sido más fácil encontrar información sobre el contenido que alberga muchos archivos. Antes de ir, yo fui a la Biblioteca Nacional en barbecho, ¿no? Como se suele decir, pues a ver qué hay. Hoy en día ya los archivos están digitalizados, puedes meterte en Internet, saber en qué caja tienes que mirar, eso es muchísimo más fácil. Una prueba de ello es la biblioteca virtual, por ejemplo, de prensa histórica del Ministerio de Educación y Cultura, donde se puede acceder a diversos periódicos extremeños publicados en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y tienes acceso porque está completamente digitalizado, es muy interesante. Gracias a las redes sociales como Facebook, Twitter y otras más académicas, Sergey, academia.edu, hubiéramos podido encontrar a otros autores que estaban investigando y que no los conocíamos y compartir saberes. Y gracias quizá a plataformas como de crowdfunding, de autofinanciación, quién sabe, podríamos haber conseguido la financiación para publicar la obra. Pero eran otros tiempos, ni mejores ni peores, diferentes. Y en estos 20 años quizá el mayor cambio que hayamos experimentado haya sido la revolución tecnológica, la cual me permite, como he dicho antes, seguir conectada con mi pueblo a 700 kilómetros de distancia y la cual también nos va a permitir, y en eso quiero hacer una reivindicación, que lo aprovechemos, sacar partido de ella para poder almacenar, recuperar la historia reciente de Miajadas del siglo XXI, que también está por contar, ¿no? Decía que releer el libro de la historia de Miajadas me habían venido a la mente buenísimos recuerdos, pero también he encontrado muchos hilos de lo que tirar para continuar escribiendo los renglones de una historia de la que, como he dicho antes, apenas conocemos una puntita del iceberg. Es por eso que esta ponencia la he titulado Miajadas, una historia aún por descubrir, fuentes documentales para el estudio histórico. Y quiero aprovechar mi intervención hoy aquí para animar a muchos jóvenes, y no tan jóvenes, a seguir investigando sobre la historia de nuestro pueblo. Sé por experiencia que es difícil porque hay que construir la historia partiendo de eslabones, en muchos casos rotos, en muchos casos de la nada, ¿no? O eslabones perdidos, porque la mayoría de la documentación pues, se encuentra fuera de nuestro pueblo. Hay legajos amarillentos que se conservan en archivos históricos como el Archivo Histórico Nacional de Madrid, la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, el Archivo General de Indias de Sevilla.
Y ya un poquito más cerca, los archivos municipales de Trujillo, Medellín, Plasencia, Badajoz y cualquier otra población con la que hayamos tenido lazos administrativos en el pasado. También son muy importantes los archivos históricos diocesanos de Plasencia y de Cáceres. Incluso muchos museos también habría que investigar, porque seguramente haya cosas por ahí de Miajadas que no conocemos, como el Instituto Minerogeológico de España, donde se encontró pues, el hacha de mano del Paleolítico, que es una de las primeras pruebas de asentamientos prehistóricos en nuestro pueblo, ¿no? Luego también en las orillas del río Búrdalo se han encontrado restos arqueológicos que datan del Neolítico y que se conservan en algunos museos extremeños. Pero hay que decir que en el pueblo hay bastantes colecciones particulares que han encontrado hachas o puntas de flecha en muy buen estado de conservación, y sería muy bueno, como ya ha reivindicado también el compañero Julio en otras ocasiones, por crear pues, un depósito de estos restos y con el tiempo pues, exponerlos en un museo etnográfico que no solo podría convertirse en un reclamo turístico como centro de visitantes, sino también en un lugar donde los más pequeños pudieran conocer de primera mano de dónde venimos y cuáles son nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y todos estos archivos son nacionales y públicos, pero también, como digo, sería interesante seguir la pista de la historia de Miajadas y los miajadeños ilustres a través de archivos que hay en otros países. Miajadeños ha habido por toda Latinoamérica, en Perú, pero luego también en Filipinas. Es decir, allí también la web evangelizadora que hicieron con Fray Antonio, por ejemplo, o algunos, sería interesante recopilarlo. Claro, ¿quién se va ahora a Latinoamérica a investigar? Bueno, pues al igual se puede hacer un contacto o algún proyecto de investigación dentro de alguna universidad, no sé, pero que hay que crear estos temas de investigación y que alguien quiera dedicarse a investigarlos, ¿no? Pues como digo, hay archivos en otros países y también sería muy beneficioso que muchas colecciones y archivos particulares en Extremadura en general y de Miajadas en particular salieran a la luz. Hay también fuentes más cercanas que merecería la pena repasar y que me consta que Luisa ha repasado con Antonio Rosas, como comentó antes, como es el archivo municipal, donde se conserva el pergamino por el que el rey Felipe IV, con fecha 3 de diciembre de 1656, nos concedió el título de villa. Ahí, buscando por internet, había un censo de archivos extremeños y me llamó la atención que es de 1996. En 1996 decía que el archivo municipal de Miajadas conservaba 562 libros y 575 legajos en 115 estantes, que contemplaban las fechas desde 1837 hasta la actualidad, que era 1990. No sé si todo eso no hay tanto. Digo, me llamó muchísimo la atención porque por internet figura eso, que alguien de la administración vino aquí a Miajadas en 1996 y en internet figura esa información. Y me ha llamado mucho la atención. Digo, 562 libros y 575 legajos. No la Digo, lo voy a exponer aquí a ver qué me dicen los compañeros. No, ¿verdad? Pues entonces a alguien hay que decir que vengan a hacer otro censo a los archivos municipales porque merece la pena. Ahora están en diputación, por eso. Pero decía, desde 1837 hasta la actualidad. Pues error de la administración, entonces. Para que veas que a veces la historia, o lo que creemos que es historia, lo que decíamos mitos y bulos, pues aquí tenemos uno que es muy reciente y está propagado por las nuevas tecnologías, con lo cual, mucho, ¿no? Quisiera aprovechar también mi intervención para hacer un pequeño homenaje a aquellos autores que fueron base para construir la historia de Miajadas y que deberían formar parte de una pequeña ala o estantería en la biblioteca municipal, quizá, para todos aquellos que quieran investigar historia de Miajadas. Bueno, ya ha mencionado Luisa que si se cogieran los apuntes de Antonio Rosa se podrían hacer muchas cosas y estaría muy interesante. Y hay otros apuntes también que sería muy bueno rescatar, que son los de don Damián Sanz Castillejo. Él ha sido, los tenéis todos, pues mezclando lo de Antonio y lo de don Damián, yo creo que ahí podríamos escribir un libro mucho mejor que el nuestro, mucho más amplio que el nuestro, y solo hay que buscar dos personas que se pongan a la labor, o 3 o 4, las que sean. Pero merecería la pena, ¿no? Porque pues estos apuntes que están inéditos pues son toda una joya y que merece la pena pues sacarlo a la luz, ¿no? Otro de los historiadores sin los cuales no podría haberse escrito la historia de Miajadas es, como ha dicho Luis antes, don Mario Rosso de Luna, cuya relación con nuestro pueblo le viene como consorte, ya que se casó con una miajadeña, Trinidad Román, en 1899, que tengo que decir además que mi abuela me decía que era familia de la madre de mi madre, de mi abuela Isabel. Dice que algo de relación tenemos, lo que pasa es que nunca quería seguirlo para investigar, pero algo hay, ¿no? Hoy los más jóvenes quizá la única referencia que tengan de Rosso de Luna es una calle en el pueblo con su nombre. Hay muchas calles en Madrid y en el resto de Extremadura con el nombre de Rosso de Luna, pero sería interesante introducir la lectura de algunos de sus textos o artículos en las escuelas, ¿no? para que puedan conocer su obra.
No me voy a extender en hablar de esta figura porque ya lo hizo su biógrafo oficial, el estudioso extremeño Esteban Cortijo, precisamente en la primera jornada de primavera de la Sociedad Histórica Villa de Miajadas, que tuvo lugar en 2012. Y en la web podemos encontrar el vídeo de Esteban Cortijo hablando sobre Mario Rosso de Luna. Rosso de Luna, conocido como el Mago Rojo de Logrosán, pues fue miembro del Ateneo de Madrid, donde trató con figuras de la talla de Unamuno, Valle Inclán, y realizó mucho trabajo de investigación en distintas facetas del conocimiento por nuestra comarca, como puede ser la histórica o la astrológica, entre otras. Precisamente fue Rosso de Luna quien data la existencia de dólmenes en la vega del río Búrdalo y cerca de la ermita de San Bartolomé, así como de dos criptas funerarias en la zona de los Canchares en el periodo de la transición de la piedra al metal. Y también que relata la existencia de pueblos prerromanos en el siglo IV a.C., donde, en los Canchales, decía, donde encontró diferentes utensilios de barro que dan cuenta del asentamiento de estos pueblos en los límites de Miajadas. Sería muy interesante, se ha estudiado quizás su obra bibliográfica, sus libros, pero sería muy interesante también hacer una revisión de los artículos en prensa que Rosso de Luna publicó en periódicos y revistas como La Voz de Extremadura, la revista Extremadura o Alma Extremeña, ¿no? Y porque es posible que se puedan encontrar también allí bastantes referencias, ya que la prensa periódica es una fuente de información muy importante para cualquier estudio histórico. Otro de los grandes investigadores sobre arqueología e historia del arte coetáneo de Rosso de Luna fue don José Ramón Mélida, autor de numerosas obras de catalogación sobre restos romanos hallados en Extremadura. Quizá tres de las más sobresalientes obras de Mélida son aquellas en las que describe las primeras excavaciones en las ruinas romanas llevadas a cabo en Mérida en 1915 y sus catálogos monumentales sobre Cáceres y Badajoz publicados en 1924 y 1925. Concretamente, en el volumen correspondiente a Cáceres encontramos referencias a la iglesia de Santiago, y es donde por primera vez se da el dato más antiguo que se conoce sobre la existencia de este templo parroquial y que procede del año 1348, fecha en la que, según un documento publicado por Juan Benavides Checa, su obra Prelados Placentinos de 1907, dice que el obispo de Plasencia ordenó la construcción de este templo. Aunque quien ha analizado muy bien la historia de la Iglesia de Santiago a través de un interesante artículo científico ha sido Francisco Manuel Sánchez Lomba, que fue consejero de Turismo y también es profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura. Él ha investigado mucho sobre el arquitecto que construyó la Iglesia de Miajadas, Pedro Ibarra, y Sánchez Lomba pues, ha investigado, gracias a esto, nuestro patrimonio histórico y más concretamente sobre la Iglesia de Santiago. Obra de Pedro Ibarra, que es un arquitecto renacentista y uno de los más importantes arquitectos españoles del siglo XVI. Él no nació en Miajadas, nació en Alcántara, pero era discípulo de Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, y Ibarra fue también el responsable de la construcción de la iglesia en Santa María la Mayor de Cáceres, con la que compartimos muchos rasgos arquitectónicos, la iglesia de Miajadas, que a lo mejor no nos lo habíamos planteado, ¿no? Ya más recientemente son de gran interés trabajos de Alonso Rodríguez Díaz, Ignacio Pavón Soldevilla, David de Duque Espino y Moisés Ponce de León Iglesia, arqueólogos y profesores de la Universidad de Extremadura que han estudiado los primeros asentamientos prerromanos en Extremadura. Precisamente ellos fueron quienes llevaron a cabo las excavaciones en Cerro Manzanillo. No sé si les suena, es un pequeño caserío de los siglos VI y VII a.C. que fue descubierto accidentalmente en 2004 a raíz de la construcción de la autovía de Miajadas a Don Benito. Cerro Manzanillo es un asentamiento tipo granja, organizado en dos sectores. Por una parte estaban las viviendas y por otro lado estaba almacén y laboreo para el grano y demás. Y este sitio se localiza a unos 14 kilómetros de Medellín, una distancia en la que confluyen, pues ya sabemos la importancia que tenían los ríos antiguamente, donde en un cruce de tres cursos fluviales. El del arroyo Matapeces, que discurre junto al yacimiento, el del río Rueca, al que vierte sus aguas, y el del río Guadiana. Hay que decir que la prospección de la red hidrográfica Matapeces, Rueca y Guadiana reveló también bastantes hallazgos en un área que luego fue afectada por el Plan Badajoz. Se encontraron también indicios de granjas, aldeas, molinos, incluso una necrópolis, todo lo cual senta las bases de un poblamiento rural muy denso e intenso. Lo cierto es que dichos hallazgos en su conjunto formaban parte de una coyuntura de una auténtica eclosión rural, ligada a diferentes pueblos del suroeste tartésico y a fenómenos de colonización agraria, cuyas motivaciones socioeconómicas, territoriales y políticas e ideológicas todavía están por investigar. Pero sea como fuere, podemos decir que desde entonces hasta hoy la agricultura ha sido uno de los ejes, de los motores económicos de nuestro pueblo, y quizás esto se le damos a aquellos tartesos que llegaron a nuestras tierras en el siglo VI a.C., ¿no? Especial atención merecen también los escritores de libros de viajes.
que en muchos casos han sido los principales cronistas del estado de conservación de los pueblos por donde pasaban y también de las tradiciones y de las costumbres. En este sentido, un libro de referencia para la historia de Miajada fue la obra del historiador castellonense Antonio Pons Piquer, titulada Viaje a España o Cartas en las que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse que hay en ella. Se trata de 17 volúmenes, nada más y nada menos, en formato carta epistolar, que empezaron a imprimirse en 1772. En 1784, Pons pasó por Miajada y en las páginas de los tomos 7 y 8 atestiguaba la existencia del castillo de los condes de Medellín, explicando que se encontraba en perfecto estado. En su obra, Pons también daba cuenta de muchos detalles de la iglesia de Santiago, que ha servido después a Sánchez Lomba y a otros historiadores para escribir esta historia, ¿no? En enero de 1797, unos añitos después, también pasea por aquí, en este caso, nadie menos, un poeta romántico, Robert Southey, que realizó un viaje desde Madrid a Lisboa, ¿por dónde? Pues siguiendo la ruta natural de la época, la misma que he hecho yo para venir hoy aquí, ¿no? La Nacional 5 o la Autovía de Extremadura, que entraba a Portugal por Elvas. Este escritor romántico inglés insistía una y otra vez en sus anotaciones sobre la dificultad de conseguir alimentos en nuestra región, aunque reconocía que en Extremadura hay vino para alegrar el corazón del hombre, cereales para mantenerlo y aceite para que tenga un semblante feliz. El martes 19 de enero de 1797, Southey pasa la noche en Miajadas en una habitación, dice, húmeda y llena de molestos bichitos. En nuestro pueblo parece que consigue aumentar sus provisiones con una liebre, con lo que su despensa, o lo que lo tenía de provisiones, se hallaba bien surtida con 2 liebres, 2 conejos, un par de perdices, una becada, un jamón y un lomo adobado, que ya lo quisiera yo, iba bien surtido. Decía que no había para comer, pero vino, cereales, yo creo que también para comer encontró. Se llevó lo poco que había. Sí, lo poco que había. El dueño de la posada de Miajada, que la alojó, quiso aprovechar la ocasión y solicitó en pago por el alojamiento 32 reales, pero el poeta inglés le pagó 20, diciéndole que aún así ya le cobraba 10 de más, con lo cual se ve que no era muy bueno comerciante en aquella época, ¿no? Este viaje ha sido relatado por Jesús Marín Calvarro en un interesante artículo titulado Con pan y vino se anda el camino, viajeros de habla inglesa por las Extremaduras de los siglos XVII, XIX y XX, con lo cual ahí también hay un buen campo de cultivo para investigar. Respecto a la evolución de las obras públicas en Miajadas, entre 1779 y 1796, hay que destacar el trabajo de José María Torres Pérez en la obra Caminos, donde cuenta que el Consejo de Castilla ordenó a don Pedro Solís Castañeda, vecino de Miajadas, un informe sobre las obras del Camino Real Madrid-Lisboa. Y en su informe del 24 de mayo, Solís manifiesta que las entradas al pueblo son pantanosas y que el estado de las calles es igual, ¿no? Falta empedrado y las calles están encharcadas con las inmundicias y estiércoles que los vecinos tienen. Vierten y depositan con desaseo en ellas, y con las que dejan al tiempo que manchan y espadan los linos. Como lo practican en las mismas calles, hacen un estanco de tal fétidos y petilentes olores que, además de incomodar el paso, causa notable prejuicio a la salud pública. Solís quedó encargado de dirigir las obras de mejora del pueblo, que duraron cerca de 14 años, pero finalmente en 1783 comenzó el empedrado de las calles por las que hoy paseamos, ¿no? Otro gran viajero a quien se le encomendó la tarea de hacer un recopilatorio del patrimonio histórico español fue Agustín Cea Bermúdez, quien en el Sumario de Antigüedades Romanas que hay en España de 1832 menciona una parte de nuestro patrimonio histórico perdido, lamentablemente. Me refiero a los conventos de la calle Cuesta, de la calle Pozo Hondo y de la calle Pablo Picasso, cuyas paredes, decía este ilustrado, estaban construidas con fragmentos de preciosa arquitectura, con pedazos de mosaicos y con trozos de inscripciones que no se pueden leer, prueba infalible, decía, de haber allí población romana. La verdad es que asentamientos romanos hay aquí, pero no encontramos nada, pero hay que rascar un poquito más, porque de ahí venimos. Y todo está por descubrir, pero tiene que haber ruinas romanas. Por eso, pero que Miguel Ángel quizá... Tú dices que sí, ¿no? Pues luego en la mesa redonda... Eso, hay que hacer rutas turísticas, ¿sabéis? Pues hay que ir a verla. Y no podemos dejar de hablar de Pascual Madoz. Este político de origen navarro y uno de los fundadores de la estadística de España escribió entre 1846 y 1850 el Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones en ultramar, una obra básica para conocer la economía del siglo XIX. Esta obra, compuesta por 16 volúmenes, analiza todas las poblaciones españolas y supuso en la época una mejora importante con respecto a otro diccionario histórico, que también es otra fuente para la historia, que es el Diccionario Geográfico y Estadístico de España y Portugal, que había sido publicado en 1829 por Sebastián Miñano. Madoz residió durante largo periodo en tierras extremeñas para escribir este diccionario.
Y hablamos ahora de Nicolás Díaz y Pérez, que fue un escritor republicano y masón nacido en Badajoz en 1841. Fue director de varios periódicos, entre ellos la Federación Extremeña de Badajoz. Fue un escritor muy prolífico y la mayor parte de su producción literaria estuvo dedicada a Extremadura. Es autor de libros de viajes como De Madrid a Lisboa, Viajes por mi patria o Recuerdos de Extremadura, de 1885. De su labor ensayística, en la que se ocupó de asuntos históricos, literarios, también pedagógicos, destaca el Diccionario Histórico, Bibliográfico, Crítico y Bibliográfico de Autores y Artistas Extremeños Ilustres, donde hizo un estudio de los extremeños que habían pasado a la posteridad y gracias a él pudimos conocer que en Miajadas había habido extremeños ilustres como Fernando Becerril Soví, caballero de la Orden de Calatrava, los hermanos Campos de Orellana, Pedro José Joaquín, que fue teólogo de la Orden de Alcántara, el capellán de la Orden del Rey Fernando VI, y los restos de Pedro pues, que se conservan en Córdoba, en la Catedral de Córdoba, ya que fue canónico de allí. Manuel Luis del Corral, que fue escribano real de Miajadas entre 1829 y 1843, que fue nombrado secretario del Gobierno Civil de Cáceres y más tarde llegó a ser gobernador civil de esta capital. Don Pedro Sánchez de la Cámara, que era natural de Plasencia, pero que había heredado tierras en Miajadas, tierras que finalmente donó al obispado de Plasencia a finales del siglo XIII, cuando fue construido el castillo medieval que hablábamos antes, que se derrumbó en la República en 1931. Juan Chumacero y Sotomayor. ¿Quién fue Juan Chumacero y Sotomayor? Pues uno de los primeros universitarios de nuestro pueblo. Y ya que estudió literatura en Salamanca y recibió el título de doctor en 1604, con solo 23 años de edad. Durante un breve periodo de tiempo fue también alcalde de Miajadas, pero sus logros profesionales los alcanzó en la capital de España, en la corte, ya que fue secretario de Estado de Carlos V y embajador de España en Roma con Felipe IV, y terminó sus años como presidente del Consejo de Castilla. Este señor yo creo que también merecía hacerle algún homenaje. Por eso. Otro de los universitarios... Hay mucho que hacer. Parece que no tenemos nada, pero que si nos ponemos... Vamos, no paramos. Otro de los universitarios célebres, miajadeños, fue Emilio Pérez Morales, que cursó Derecho en Sevilla en 1841, fue alcalde de Trujillo y diputado provincial de Cáceres, así como periodista en diversos medios extremeños de la época. Y en cuanto a los miajadeños por el mundo, hay que destacar dos figuras, la de Fray Antonio de Miajadas, de quien hay que destacar y está por investigar la labor evangelizadora llevada en Filipinas a finales del siglo XVI, y la de Francisco González, que su evangelización primero en Perú y luego en Santiago de Chile hacia 1584 le valió la propuesta como alcalde de la ciudad chilena, cargo que finalmente no logró ostentar por disputas entre las fuerzas de poder, ¿no?, del momento. Y continuamos de nuevo rindiendo un pequeño homenaje a los historiadores que van arrojando luz sobre nuestra historia, y en este sentido quiero reseñar el trabajo de Francisco Tejada Bizuete, teólogo y miembro de la Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras, por su reciente estudio del año pasado, 2014, sobre las fuentes documentales sobre la vida y obra de don Alonso Solís Grajera, ¿no?, el obispo de Badajoz entre 1783 y 1798 y el primer propietario de este palacio que lleva su nombre, y creador también de la primera biblioteca pública de Badajoz, que no fue otra que la del Seminario Conciliar de San Antón. Don Alonso nació en Miajadas el 14 de septiembre de 1716 y fue bautizado en la iglesia de Santiago el 28 del mismo mes. Su padrino fue su abuelo materno, don Alonso Marroquín, y el obispo Solís era hijo del primer matrimonio contraído en Miajadas entre don Pedro Solís Grajera y con doña Rosalía Marroquín, ambos naturales de aquí, de Miajadas. En 1712 fue este matrimonio. De los Solís, por tanto, le vino a don Alonso esta casa solariega en la que hoy nos encontramos y en la que decidió sustituir el escudo familiar que había fuera por el episcopal propio. Este escudo también aparece en la lauda sepulcral de la Capilla de los Cabezas, en la Catedral de Badajoz, acompañado de una inscripción donde aparece el apellido materno. Dice: aquí yace el ilustrísimo señor don Alonso de Solís y Marroquín, del Orden de Santiago, obispo de esta Santa Iglesia y quien hizo muchos beneficios al Colegio Conciliar de esta ciudad. Murió el 8 de febrero de 1797. Los estudiosos Antonio del Solar y Taboada y José Rúcula y de Chotorena dedicaron en 1947 un capítulo de su libro Espigas de Archivo a hablar sobre los Solís de Miajadas. Otros autores como Jaime de Salazar y Hacha se han ocupado también de la genealogía de nuestro ilustre obispo, y ya en nuestros días merece especial atención los trabajos de Julián García Franganillo. Me consta también que el Archivo Diocesano de Badajoz guarda importante documentación que, aunque la cita Franganillo, sí que merecería la pena volver a revisar otra vez porque se pueden encontrar cosas interesantes. Concretamente, en el archivo del Seminario de Badajoz guarda 3 documentos de cierto valor de la época en la que Solís Grajera fue obispo de la diócesis placense. 2 de ellos manuscritos proceden de la mano del mismo obispo, las nuevas constituciones del Seminario de San Antón y las disposiciones que establecen la creación de la primera biblioteca pública de la ciudad. El tercer documento, es muy importante, está impreso, es la cédula real por la que se aprueba el plan de cátedras
del Seminario Conciliar de San Antón de Badajoz, propuesto por el ilustrísimo señor don Alonso de Solís Grajera. Plan que con toda razón se considera importante por haber dado lugar a la primera Universidad de Extremadura ya en 1793. Este escrito del obispo Solís pedía ya que se le concedía que los cursos de grado al seminario se habilitaran en todas las facultades comprendidas en el plan, incorporándolos especialmente a las universidades de Salamanca, porque la que por proximidad está más cerca. De este modo, los alumnos del seminario tendrían que sujetarse pues, a las reglas aprobadas en la Universidad de Salamanca para poder sacarse los estudios sin tener que desplazarse hasta Salamanca. Las cátedras con las que en principio iba a contar el seminario de Badajoz fueron las de Artes, Teología, Escolástica y Moral, Derecho Canónico y Derecho Civil, incorporándose, como decía antes, por ser el centro más cercano a la Universidad de Salamanca. No hace falta insistir en el contenido de esta cédula ni en la importancia que tuvo para la Extremadura del momento, porque gracias a ella lograba dar un salto de gigante, incorporándose a las corrientes renovadas e ilustradas que venían animando todas estas reformas. Y todo esto se lo debemos a un ilustre miajareño. Hay muchos más nombres, puede estar aquí hablando, pero seguro que me he dejado alguno que ustedes, seguro que Enrique tiene muchísimos más. Y me gustaría que estos nombres que salieran a la luz. Es por eso mi propuesta de crear entre todos una gran biblioteca, una gran base de datos en la que podamos recuperar todas las instantáneas de la historia de un pueblo, el nuestro, hasta la actualidad, y construir así un gran álbum, una gran base de datos que pueda ser un legado para las generaciones posteriores. Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos en el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís, donde en esta mañana de sábado se están llevando a cabo las quintas jornadas de primavera que organiza la Sociedad Histórica Villa de Miajadas. A lo largo de toda esta mañana, como hemos podido ver, se están desarrollando distintas ponencias y esta tarde se va a presentar la revista que ha editado la Sociedad Histórica Villa de Miajadas. Aquí tenemos el número 0 de la revista. Nos encontramos con la presidenta de la Sociedad Histórica, Luisa Soria. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aquí tenemos la revista que va a ser presentada esta tarde. Ya nos hablabais de ella hace unos días en Radio Miajadas. Un proyecto que lleva mucho trabajo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, claro, como cualquier proyecto medio decente, por así decir, pues lleva mucho trabajo. Otra cosa es si a la gente le gusta o no, pero desde luego trabajo ha llevado bastante. Bueno, nos encontramos también con otros miembros de la Sociedad Histórica que también han trabajado activamente en la elaboración de la revista, Elsa Merialdo, Tomás Duchel. Muy buenos días a los dos. Y bueno, pues contarme un poquito, me vengo para acá, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar en esta revista? Bueno, en esta revista vas a encontrar mucha parte histórica, por supuesto, es una revista cultural y además también artículos de gente que gentilmente ha querido colaborar con nosotros, vivencias de personas muy mayores, de inmigrantes, y también contamos un poco todo lo que hemos venido haciendo durante estos 5 años que tiene de vida la asociación. ¿Cuál es el principal objetivo de elaborar esta revista, esta publicación? Bueno, el principal objetivo de esta revista, igual que todo lo que estamos haciendo este año, es sacar fondos para el monumento, está mirando allí, para el monumento que queremos hacer a Saturnino Martín Cerezo. Entonces, nosotros esta revista nació con la idea de recaudar fondos de esto. Entonces, tenemos que dar las gracias a las casas colaboradoras que han dado el donativo para el monumento, y en contraprestación nosotros le hemos reservado un espacio en la revista anunciando, ya que creemos que había que pagárselo de alguna manera. También darle gracias a las personas anónimas que están colaborando con ella. Ese ha sido el principal que nos ha movido a hacerla, aunque estaba ya en mente que teníamos que hacer, la SOI tenía que sacar algo de historia a la calle, entonces mejor que en una revista número 0 hablar un poco de las cosas de nuestro pueblo, de historia, de gente, de vivencias, un poco de léxico, tenemos de todo, un poco, como dice la revista, cal y arena, un poco de todo y para empezar desde abajo. Bueno, estamos viendo una revista con bastante contenido, ¿no? Sí, la revista, más que revista, es un libro con 164 páginas, entonces no es una revista en sí, es revista, pero ya ves, por 164 páginas es un libro en el cual hablamos de muchos temas, no todo lo que queremos
porque no había más páginas, ya no podíamos más y el tiempo, ten en cuenta que llevamos 6 meses con la revista, que no es de un día para otro, y el trabajo de 10 personas, que no es de una persona solo. En la calle, los articulistas mandando artículos, la maquetación, lo hemos comido todo, entonces bueno, mucha elaboración, que al final, por fin, esta tarde vamos a ver la luz. Esta tarde, como hemos podido escuchar, va a ver la luz, se va a presentar en sociedad y a partir de esta tarde también se va a poner a la venta. Bueno, no es que se vaya a vender, vamos a pedir un donativo de 2 euros esta tarde se va a regalar a todos los presentes y después pediremos un donativo de 2 euros para tratar de solventar un poco los gastos que nos ha ocasionado la revista y bueno, y también tratar de recaudar fondos para el conjunto escultórico que queremos erigir en el pueblo. Número 0, ¿habrá número 1 o todavía es muy pronto para hablar de ello? Bueno, el número 1 ya ha empezado esta mañana con la quinta jornada de primavera, entonces ya tenemos artículo para empezar con el número 1. Así que ya estamos, el número 1 ya ha empezado. Pues muchas gracias, Tomás, Elsa, Luisa, la presidenta de la Sociedad Histórica, y nosotros continuamos recordándoles que a lo largo de todo este día, de este sábado, día 6 de junio, la actualidad, la historia de Miajadas está aquí, en el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís. Desde este receso dulce y ameno, vamos a seguir con nuestra jornada de primavera. El siguiente ponente, la mayoría le conocemos, primero por ser viajareño, vecino, porque aquí ha estado otra vez en la anterior jornada cuando se habló de don Saturnino Martín Cerezo. Socio del exilio, como se llama el solo, socio del exilio. Socio del exilio. Hay más gente del exilio. Bien, y si después de lo interesante que ha estado nuestra anterior ponente, doña Beatriz Correñero, yo creo que ha dejado un poquito alto, pero yo creo que le vas a superar con creces. Bueno, hemos hablado de historia, doña Beatriz nos ha estado hablando de cantidad de fuentes en donde podemos encontrar historia de Miajadas, pero ahora viene la historiografía, que yo soy profana en esta materia y creo que la ciencia de la historia, a la ciencia de la historia se le llama historiografía. En sí, esta constituye el registro que de manera escrita se realiza de la historia. ¿Sí? ¿Les digo lo cierto? Pues quien lleva esta tarea a cabo es el historiógrafo, que es precisamente quien escribe o describe la historia, en realidad. Este sería algo así como un bibliógrafo crítico de textos y autores que han escrito sobre esa historia. Y sobre toda esta historia e historiografía es de lo que se trata la ponencia de don Miguel Ángel Naranjo Sanguino. Historiografía, revisión crítica y posibles líneas de investigación de la historia de Miajadas. Don Miguel Ángel Naranjo Sanguino nació en Miajadas también, es licenciado en Filosofía y Letras, doctorado en Historia, ha desarrollado el trabajo de catedrático de enseñanza secundaria, tiene investigaciones inéditas como es tesis doctoral, tesina, su tesis doctoral la desamortización de Mendizábal en la provincia de Badajoz, de 1836 a 1853, que la hizo en 1994 para la UNED. Publicaciones, bueno, es extensísimo, quiero advertirlo. Como autor individual tiene el libro La desamortización de Mendizábal, el esparcero de la provincia de Badajoz, 1836-1852, la Milicia Nacional de la ciudad de Badajoz en su marco provincial hasta la disolución de 1844, artículos en obras colectivas, tomo de la historia de la Diputación de Badajoz, 1812-2000, en 3 volúmenes, el Instituto de Badajoz, un producto liberal en los orígenes de la enseñanza media, Badajoz, siglo XIX, el partidismo político en las instituciones
instituciones pacenses 1839-1843, el encuentro de historia de Extremadura y su didáctica, la desamortización de Mendizábal y Espartero en el término municipal de Don Benito, análisis de la situación socioeconómica y cultural de un territorio singular, la desamortización eclesiástica en la ciudad de Badajoz, en apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz en el año 1999, y en colaboración con Manuel Rosso, aproximación a la desamortización de Godoy en la región de Extremadura, en actas, Congreso Internacional Manuel Godoy y su tiempo. Desamortización en Llerena, en actas, quinta jornada de historia de Llerena, la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, 25 de junio de 1844, en apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz. Puedo seguir haciendo un extenso, si queréis, si tenéis curiosidad, porque mucho dice que no, pero yo creo que sí, que merece la pena decirlo. La historia de la ESO, en revistas Cátedra Nova, la esclavitud en Miajadas durante la Edad Moderna, en revista de Estudios Extremeños, las medidas de las fincas rústicas en la desamortización eclesiástica de la provincia de Badajoz, en revista Innovación Educativa, las licenciaturas de Historia, Geografía y Arte de la Universidad de Extremadura y las oposiciones al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, en revista Innovación Educativa, la desamortización del trienio liberal en la provincia de Badajoz, en revista Cátedra Nova, política y desamortización en la Raya, estado de la cuestión, en revistas Opel Urino, el informe Bachillerato LOMSE y la selectividad en revista Innovación Educativa, la represión liberal en defensa de sus intereses, Bancarrota, años 1838-1839, en revista Innovación Educativa, en colaboración con Manuel Rosso, Fuentes y Metodología para el estudio de la desamortización de Godoy, 1798-1808, en revista de Estudios Extremeños. Los diputados de Extremadura en las Cortes Extraordinarias y Constituyentes de Cádiz, 1810-1813, en revista Opel. Violencia doméstica en la ciudad de Badajoz a principios del siglo XIX, en revista de Estudios Extremeños. La propiedad de la tierra de la Extremadura del siglo XIX, estado de la cuestión, en colaboración con Manuel Rosso Díaz y Juan Ángel Rodríguez, en revista de Estudios Extremeños. Investigaciones en curso. Participa en el proyecto denominado Diccionario Biográfico de los Parlamentarios Españoles, con 12 biografías hasta ahora. ¿Hay más? No, se paró el proyecto por falta de dinero. Otras informaciones de interés. Es miembro de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz y de la Sociedad Histórica, como Villa de Miajadas. Fue liberal en Extremadura y la modernidad. Creo, ¿no? Tanto de él. En colaboración con Manuel Rosso, política y personajes fuentecanteños en la era isabelina, en 10ª jornada de historia de Fuente de Campos. En colaboración con Manuel Rosso, de desamortización de Godoy y la comarca de las Villuercas. En primeras jornadas internacionales de historia y literatura en la comarca de las Villuercas. En colaboración con Manuel Rosso, la consolidación de la propiedad burguesa en los Santos de Maimona durante la reforma agraria liberal, siglo XIX, en los Santos de Maimona, en la historia segunda. En colaboración con Manuel Rosso, desamortización en Medellín y desamortización en Don Benito. En jornadas de historia de las Vegas Santas, la batalla de Medellín. Los parlamentarios extremeños de las Cortes de Cádiz y del trienio liberal, 1810-1823. En apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, año 2011. En colaboración con Manuel Rosso, la desamortización de Godoy y el campo Aranjuelo, la Jara y los Iguales. En 17 colonios históricos culturales del campo Aranjuelo. Consolidación de la oligarquía burguesa montijana en el poder, 1836-1854. En actas de las terceras jornadas de historia de Monte. José Landero Corchando, de los primeros liberales de Extremadura, biografía sentencia. Naranjo Sanguino Miguel Ángel, prólogo en Extremadura en el régimen constitucional. Naranjo Sanguino Miguel Ángel, Rosso Díaz, Manuel Pérez Rubio, José Antonio, la desamortización en Valdefuentes. La desamortización, estos artículos de revista. La desamortización urbana en la ciudad de Badajoz, en revista de Estudios Extremeños.
Es miembro del Seminario de Historia Agraria, SEA, y fue redactor de la revista Innovación Educativa. Ha sido profesor asociado a tiempo parcial de la Universidad de Extremadura entre 1999 y 2009. Yo digo que el historiógrafo algún día tenga que hacer que registrar toda su obra, va a tener mucha tarea que hacer, don Miguel Ángel. Bueno, pues con ustedes, don Miguel Ángel Naranjo Sanguino. Muchas gracias por tus amables palabras. Sí, bueno, vamos a ver. Para avanzar, digo que para avanzar hay que conocer lo que ya existe, pero no es suficiente conocer lo que ya existe, sino que hay que evaluarlo críticamente para establecer su grado de valía. Y por último, sabiendo dónde estamos y con qué contamos, debemos trazar un plan de actuación futura. En esta línea he encaminado esta charleta, no de hoy. De ahí los temas del título, ¿no? En primer lugar, un balance historiográfico. En segundo lugar, una cierta revisión crítica, a mi juicio, sobre ciertos aspectos de la historia de Miajada. Y en último lugar, pues unas propuestas de líneas de investigación para el futuro. Denominamos, como ya dijo mi presentadora, con el nombre de historiografía, pues a los estudios que hacen los historiadores sobre la historia, ¿no? La historiografía miajadeña es, por tanto, todo lo que se ha escrito acerca de la historia de nuestra localidad. Y en este caso, como en muchos otros, hay trabajos que no se han publicado y trabajos que se han publicado. Veamos los trabajos no publicados que yo conozco, que seguramente hay más. He establecido la labor impagable de don Damián Sanz y no menos importante de don José Sanz, su hijo, un servidor, y Antonio Vicente Girón y su grupo. Bueno, pues en lo que se refiere a la historiografía del siglo XX, ¿no? Don Damián Sanz era un vecino y gran propietario agrario de Miajada, ¿no? Lo mismo que su hijo, don José Sanz, ambos fallecidos ya, obviamente. Don Damián acompañó a su hijo, que iba a estudiar a Madrid, ¿no? Y mientras don José hacía la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad de Madrid, pues su padre, se dedicó a copiar todos los datos que encontró sobre la historia de Miajada en la Biblioteca Nacional. Así consiguió elaborar un notable banco de información histórica sobre nuestra localidad, a la que añadió después informaciones recogidas por los contemporáneos miajadeños. Tiempo después, toda esa documentación ha sido utilizada por algunos historiadores miajadeños y algunos aficionados a la historia. Tengo la sensación de que fui el primero que explotó este banco de datos. Entre enero y febrero de 1971, tomé casi todos los datos de la información de don Damián bajo la supervisión de su hijo don José, porque don Damián tenía una letra del diablo, y compuse un trabajo sobre la historia de Miajada, hombre, que ahí quedó. No se publicó, obviamente, pero, hombre, a mí me sirvió porque yo saqué matrícula de honor en la asignatura de Historia, ¿no? Entonces estaba haciendo yo Filosofía y Letras en Salamanca, así que a mí sí me sirvió. Este trabajo yo sé que ha corrido por ahí, y bueno, después he visto reflejados en trabajos posteriores algunas de las hipótesis históricas que planteé y algunos de los errores que cometí también. Pocos años más tarde, en 1974, pues como me había salido bien la jugada del 71, pues hice un trabajillo sobre la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, en la que avancé algunas hipótesis sobre el desarrollo urbano de Miajada en base a las portadas de la iglesia. Bueno, pasado el tiempo, Antonio Vicente Girón y su grupo de colaboradores, entre los que estaba Larry, hicieron un manuscrito sobre la historia de Miajada basado en los papeles de don Damián. Me gustaría destacar de este trabajo que me pasaron y hojeé, que me interesó especialmente la transcripción que hicieron de las lápidas
funerarias la letra y los dibujos de estas lápidas que se encontraban en el suelo de la iglesia de Santiago Apóstol, que con la reforma que se hizo posteriormente han desaparecido. No debiera perderse ese manuscrito, porque me da la impresión que es el único testimonio que queda ya de todas esas lápidas que tienen una gran información de lo que fueron las élites miajadeñas de los siglos XVI y XVII, porque claro, quien se enterraba con una lápida así tan bonita y demás era una persona importante, sobre eso no hay ninguna duda. Bueno, hasta aquí lo que yo conozco de los trabajos no publicados, que seguramente hay más, pero miren ustedes, yo no los conozco. En lo que se refiere a los trabajos ya publicados, hay varios fondos o varios centros de edición. Ahí tienen la revista, ¿no?, de las ferias de agosto, la revista vecinal La Voz y algunos libros publicados. Bueno, las revistas de ferias, bueno, les pongo ahí una de ellas, hay muchas, pero bueno, yo querría aquí hacer mención de la revista de ferias de 1941, que creo que estaba en el archivo municipal, o yo ahí lo consulté, porque ahí, en esa fecha, en la revista de ese año, un señor que se llamaba Pablo Naranjo Porras, que era profesor aquí en Miajada por entonces y era tío mío, pues escribió unas breves líneas acerca de la historia de Miajada. Después, sucesivas revistas de ferias, de la feria de agosto, pues han sido el medio a través del que se han ido presentando trabajos sobre historia, ¿no?, unos mejores, otros peores, pero ahí está ese bagaje histórico. La publicación local de interés que me gustaría también resaltar es La Voz, de la Asociación de Vecinos de Miajada, ¿no?, donde, por cierto, escribió con mucha solvencia y muy asiduamente Antonio Rosas Cañamero, utilizando fuentes primarias consultadas directamente por él en el archivo municipal y en el parroquial. Esa es la gran virtud de este reciente desaparecido historiador miajadeño y buen amigo mío, que tomó los datos directamente de las fuentes y además supo interpretarlos, que no es tan fácil. Aparte de ello, pues hay 3 libros publicados sobre la historia de Miajada, que yo sepa. Lo digo por orden de edición. En primer lugar tenemos el de Julio Santiago García Pino y doña Beatriz Correllero Ruiz, que hoy nos honra con su presencia, ¿no?, en 1994, una autoedición. Después, el libro de Antonio Gómez Pintado, Compendio Histórico de la Villa de Miajada, también una autoedición de 1994. Y por último, el libro de Pedro Cañamero Sánchez, Miajada en la historia y en la cartografía, editado por Ediciones Cartenú en el año 2003. Al margen de esta bibliografía que vamos a llamar de ámbito local o generada por los historiadores y aficionados a la historia de Miajada, pues hay más bibliografía externa. Me refiero a todos los libros, revistas y demás que aparecen, en los que aparecen, informaciones y análisis diversos sobre Miajada y su historia. Algunos han sido muy utilizados, tales como los diversos diccionarios, en donde mi compañera, ¿no?, de la intervención anterior ha citado algunos, ¿no? Son diccionarios y obras enciclopédicas de los siglos XVIII y XIX, de autores como Tomás López Vargas Machuca, Eugenio Larruga, Sebastián Miñano, Pascual Madoc, sin olvidar el interrogatorio de la Audiencia de Extremadura de 1791 y el diccionario de 1885. Sin embargo, llegado a este punto, la verdad, yo no me resisto a citar el análisis que hace el profesor Sánchez Lomba sobre la fábrica de la parroquia de Santiago Apóstol en la revista Norma Arte, en donde reproduce en el año 1988, curiosamente, la misma hipótesis de la construcción de la iglesia según sus portadas que yo ya avancé en 1974. Desde luego es una gran coincidencia, muy curiosa. Ahora creo que el acceso al archivo municipal es más asequible
que en mis tiempos y ha sido enriquecido notablemente con diversas adquisiciones de fuentes primarias. Igualmente, las fuentes parroquiales son mucho más accesibles desde el paso por el archivo parroquial de Antonio Rosas Cañamero. Estas dos circunstancias deben favorecer la labor de los investigadores futuros, que se deben o no debemos aplicar a la cuestión. Hasta aquí más o menos grandes trazos de lo que puede ser la historiografía, absolutamente incompleta, porque habría que haber hecho la relación de los trabajos de la revista de estudios, de la revista de feria, habría que haber hecho una relación de los trabajos de la revista La Voz y demás, pero nos podíamos estar hasta mañana, y no se trata de eso, porque hay que comer, ¿eh? Ahora, hablando de la segunda parte de las tres de esta charla, de la revisión crítica de la historia de Miajadas, me gustaría destacar un tema muy polémico, muy manoseado, que es el origen de Miajada. ¿Cuándo se fundó Miajada? La Miajada que conocemos, esta en la que estamos, exactamente esta. Y bueno, pues podríamos decir que puede haber en extenso un origen prehistórico, un origen romano o un origen medieval. Vamos a ir viendo, a la vista de lo que hay oficialmente, las posibilidades de uno y otro. Con respecto al origen prehistórico de Miajada, bueno, pues este origen está vinculado al río Búrdalo. He sacado las fotos que he pillado en internet, ¿no? A los Canchales y sobre todo al Búrdalo, los Canchales, Ermita del Santo. Es indudable que hubo algunos asentamientos desde las épocas prehistóricas en las riberas del río Búrdalo, en la zona de los Canchales y en concreto alrededor de la ermita de San Bartolomé. La anterior ponente ha insistido en ello, y es lógico que los hubiera. Las riberas del Búrdalo son fértiles y hay agua abundante. De hecho, también la ponente anterior lo dijo, Mario Rosso de Luna nos habla de que allí hubo dólmenes, incluso enterramientos y demás. También parece estar atestiguada allí la presencia musulmana, eso me ha dicho Luisa, e incluso puede que hurgando localizásemos alguna villa romana. Sin embargo, hay que hacer constar un hecho, que la ermita del Santo dista de Miajada varios kilómetros, creo que 10, y es una distancia demasiado grande y hace poco probable que la actual ciudad de Miajada tuviera su origen en aquellos asentamientos de la zona de los Canchales. No es normal que un núcleo se traslade 10 kilómetros, yo no conozco ese hecho. Desde luego no hay atestiguados, de todas formas, restos materiales ni documentación que les vinculen, hoy por hoy, que se conozca, esté publicado y constatado. En lo que se refiere al origen romano de Miajada, bueno, pues ahí yo he querido destacar varios. Ahí eso de Publio sobra, es Quinto Cecilio Metelo. No sé por qué se me ha colado lo de Publio. Julio César, la famosa inscripción Q.M.et J.C. Pacta Conventa, y después un trabajillo que se hizo en la revista de ferias en 1996. Vamos a hilar todo eso. Este tema ya digo que es bastante polémico y muy manoseado en la historia de nuestra localidad. Creo que fue Tomás López Vargas Machuca, en su inconcluso Diccionario Geográfico Histórico de España a finales del siglo XVIII, el que habló por primera vez sobre el origen romano de Miajadas. Tomás López lo que hizo en este diccionario, que quedó inconcluso, ya digo, pero después se ha editado, ¿no? Se ha molestado la Asamblea de Extremadura en editar eso, en una edición de Gonzalo Barriento Alfagemes en 1991. Bueno, pues Tomás López recogió las respuestas de un cura de nuestro pueblo en las que este cura decía, refiriéndose a Miajada. Me parece que Luisa me dijo el nombre del cura, no consta en el trabajo.
Pues este cura dijo textualmente: no hay noticia cierta de la fundación ni fundador, referido a Miajada, pero se dice que, y a partir del se dice que, nos narra la fundación de Miajada por Quinto Cecilio Metelo, fundador de Medellín, y un pacto que hizo nada más ni nada menos que con Julio César. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, hacia 1845-48, Pascual Madó, en su famosísimo diccionario, dice que entre los restos del castillo de Miajada, porque Miajada sí tenía un castillo, se halló una inscripción que decía exactamente esto, y él interpreta: Quinto Metelo et Julius Caesar pacta conventa. Hacen un convenio, hacen un pacto, hacen una alianza, un acuerdo. Pero de tal inscripción no vuelve a haber ninguna referencia en ningún sitio, No sé de dónde lo sacaría. Ese es el hecho cierto. En realidad, no hay ningún trabajo publicado que atestigue la existencia de una población romana en la actual Miajada. Ni ambos personajes romanos coincidieron en el tiempo, ni en Hispania ni en Extremadura. Así que, si no coincidieron, difícilmente podían pactar nada en Miajada. Esta circunstancia, digo que ya la puse de manifiesto en un brevísimo artículo publicado en la revista de Feria en 1996, que titulé un poco rimbombantemente La historia de Miajada y el análisis científico. Bueno, sí es verdad que alrededor de Miajada hay restos. Luisa me lo ha dicho, otro compañero con el que he estado hablando me ha dicho que hay restos y hemos quedado a ver si somos capaces de echarles un vistazo y demás. Y incluso hay una calzada romana, ahí tienen, esa es la foto que saqué de este libro de Pedro Cañamero porque no encontraba otra. Y yo, bueno, vale. Y bueno, la calzada romana existe, pero tenemos que tener presente una cosa: la calzada romana va camino de Mérida. Emérita Augusta, dicen algunos historiadores romanos que era la 8ª ciudad del imperio. Es mentira, por población era mucho menos. Pero era muy importante dentro de Hispania, quizás la más importante. Y bueno, pues entonces estaba muy bien comunicada, muchas calzadas, iban a Mérida. Bueno, una pasó por este término. Bueno, pero ya está. Eso es lo que hay. Me han hablado, ya digo, de restos romanos encontrados en el perímetro urbano de nuestro pueblo. Pero lo primero que habría que hacer, antes de validar ninguna hipótesis, sería examinar estos restos, evaluarlos y contextualizarlos. Después ya veríamos las propuestas históricas que se podrían hacer a la vista de los datos reales. Eso es así. Trabajemos, pero con seguridad. Y después vamos al tercer origen, al medieval. En el medieval quiero hacer referencia a varios conceptos. A Abu Abdalá Muhammad al-Idrisi, a Fernando III, el santo le llamaban. Hay que ver. ¡Qué barbaridad! Las cosas que hacemos los historiadores. A la orden militar de Santiago creada en Cáceres, no, a los monjes guerreros. Al obispado de Plasencia, a la palabra Miajada, a Escurial, que juega un papel muy importante en Miajada. No hay por aquí ningún escurialego. Ellos que se lo han perdido. Al castillo de Miajada y a la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Bueno, la verdad es que Miajada no pudo tener origen musulmán. El geógrafo, ya digo, Abu Abdalá Muhammad al-Idrisi, del siglo XII, no cita Miajadas ni nada parecido en la relación que hace de fortalezas musulmanas de estos alrededores. Cita Mérida, cita Cáceres, cita Medellín, cita Trujillo, cita Albalá y a Talavera. La referencia la he tomado de José García Mercadal, no en el volumen primero de su obra, que titula este volumen primero Viaje de extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos hasta el siglo XVI, no en la edición que se hizo de 1952, páginas 191-192. Así que, si no había ningún castillo ni nada en Miajada, difícilmente podían pactar unos y otros nada en un castillo que no existía, ¿no? Sí es posible que el origen de Miajada esté en relación con Fernando III el Santo, rey de... Vamos a ver...
que se me pasa. Ese es el Idrisi. Bueno, o lo que dicen que es. Nada más que la cabeza he encontrado. Y este es Fernando III el Santo. Este individuo pues fue rey de Castilla a partir de 1217, rey de León hacia 1230, porque su papá y su mamá pues murieron y uno era rey de cada cosa, y murió él en 1252, ¿no? La verdad es que Miajadas bien pudo nacer en el proceso de conquista y repoblación que llevaron a cabo en la primera mitad del siglo XIII los cristianos castellanos y leoneses bajo el reinado de Fernando III el Santo. El maestre de la Orden Militar de Santiago y el obispo de Plasencia tomaron Trujillo a los musulmanes en 1232 y después se extendieron por la zona de La Serena, donde la Orden Militar de Santiago obtuvo enormes territorios dedicados a la dehesa para el ganado lanar, porque en La Serena algo habrá, pero árboles no. En 1234 cayeron Medellín y Alange en manos cristianos, así que por estas fechas, entre 1232 y 1234, es decir, primera mitad del siglo XIII, pasó a manos cristianas el territorio en el que está enclavado actualmente Miajadas. Por eso, quizá por la participación del obispo de Plasencia en la conquista, el entorno de Miajada pasó a formar parte de la diócesis de Plasencia, y durará muchísimo esto. Y quizás por la intervención de la Orden Militar de Santiago en la conquista de Miajada, la iglesia parroquial de Miajada se llame de Santiago Apóstol. ¿Qué le pasa a este? ¿A esto? ¿Eh? A ver si... Bueno, pues seguimos. La palabra Miajada, hay muchas teorías. Miren ustedes, esto parece ser que aparece como un pequeño centro ganadero, de ganadería trashumante, de oveja merina, dedicada al negocio de la lana, que ya hemos visto que se desarrolla. Miren ustedes, los que importan la oveja merina son los almohades, en el siglo XII, y lo traen para la península, y se establece mucho en esta zona de frontera que hay en la zona de Extremadura y La Mancha. ¿Por qué? Porque eran zonas muy despobladas, con grandes pueblos y todo el resto vacío, y entonces la lucha que establecen los almohades con el reino castellano y leonés es una guerra de destrucción. Llegan a un sitio, cogen el ganado, se llevan las mujeres y los niños, a los hombres los matan y para atrás. Son las aceifas. Esto lo hacen los moros, que eran muy malos, pero también lo hacíamos los cristianos, que éramos muy buenos. ¿Cómo responder a esta guerra? Pues con la ganadería, porque eso sí, si vienen por aquí unos y otros y te queman el trigal, quedado quema, pero si tienes un rebañito de ovejas, si ellos vienen por aquí, tú sales zumbando para allá. Son muy móviles y por eso se establece. Eso primero con los musulmanes, con los almohades, y después los cristianos lo van a hacer. Máxime cuando aquí la zona de La Serena tiene unos pastos magníficos para la oveja, y esta ganadería trashumante es útil, es rentable. Digo trashumante porque, claro, en invierno aquí, pues quieran que no, hay hierbas y demás y tal, pero en verano se agotan, se secan, y entonces había que coger las ovejas y llevárselas para el norte, a la zona de Segovia, Ávila, de ahí las Cañadas, y de ahí la gran organización ganadera que se crea en la segunda mitad del siglo XIII, la Mesta, ¿no? En ese entorno, en ese proceso, seguramente es en donde aparece Miajadas como un conjunto de majadas, unos rebaños, unos apriles y demás para el ganado. Sin embargo,